Bueno, el estudio tiene dos facetas, uno climático y otro de la adaptación de los organismos en el océano. En la parte climática, por primera vez hemos podido demostrar un descenso muy importante en concentraciones de CO2 atmosférico a lo largo de los últimos 12 millones de años. Y eso es importante porque ya desde hace 10 años se había identificado un enfriamiento. Se sabía que entre 7 y 9 grados había enfriado el clima, pero sin datos de CO2 no se podía atribuir al efecto invernadero, no se sabían muy bien las causas. Ahora ya está muy evidente que este enfriamiento fue causado por la reacción en concentraciones de CO2. Por otra parte, hemos podido estudiar la respuesta de las algas viviendo en el océano a este cambio en CO2. Las algas hacen fotosíntesis, para ellos CO2 es un recurso que necesitan y cuando llega a ser menos abundante tienen que adaptar su modo de vida y en este caso pudimos demostrar que se adaptan reduciendo el espesor de las conchas que usan para proteger las células de predadores. Sí, de hecho estos estudios en el pasado son muy importantes porque son los únicos datos de CO2 en periodos más cálidos que el preindustrial. O sea, nos enseñan cómo es la subida de temperatura cuando había mayor concentración de CO2. Hay un mensaje pues, serio en eso, que cambios en CO2 tienen una relación clara con el clima, pero también al poder demostrar nosotros cuánto cambió el CO2, demostramos que más o menos cada vez que se reduce el CO2 en la mitad, el clima cambia unos 3 o 5 grados. Anteriormente, sin saber de ese descenso en CO2, algunos autores decían que el clima era increíblemente sensible al CO2 porque sin apenas cambio enfrió mucho. Entonces, bueno, podemos dar una confirmación del tipo de respuesta clima-CO2 que se están usando en los modelos para pronosticar el futuro. Bueno, nosotros estudiamos algas que hacen fotosíntesis. Son únicas porque necesitan el CO2 para hacer su materia orgánica, su propia comida, pero también hacen una concha de carbonato cálcico como pues, los corales o las almejas. El CO2, aparte de ser comida para las algas, en el océano produce un ácido que puede disolver las conchas o hacer más difícil fabricarlos. Hasta ahora había gran preocupación que esta adición de CO2 y acidificación del océano podría perjudicar la capacidad de organismos para hacer sus conchas. Y en corales y en almejas y otros animales eso parece ser la respuesta, es una respuesta peligrosa. Sin embargo, para las algas que estudiamos nosotros, como el CO2 también es recurso, el efecto es contrario. Parece que cuanto más CO2, mejor tiene la capacidad de calcificar. Entonces es un grupo en concreto que podría tener una adaptación más fácil a este cambio de CO2. En cambio los corales, almejas, pues van a tener más riesgo. Pues ahora a cada escala que miramos en el pasado, sea ciclos glaciales de miles de años o ahora ciclos más largos de millones de años, el clima terrestre está dirigido por las concentraciones de CO2 atmosférico. Entonces sería rarísimo pensar que nosotros, cambiando de CO2, podemos de alguna forma escaparnos de esta respuesta, de esta física básica. Está claro, si la última vez que las concentraciones de CO2 estaban a 1000 ppm, tuvimos un nivel de mar 20 metros superiores, una temperatura pues 7 o 8 grados superiores, es ahí a donde vamos. Y
ya es cada vez más difícil negar esta relación y evidencia.